Voy a empezar presentándoles la intoxicación por organofosforados y carbamatos. Esto, como introducción, vamos a ver que si bien son dos compuestos químicos diferentes en su estructura y en su origen químico, ya que los organofosforados son derivados del ácido fosfórico y los carbamatos del ácido carbámico, su fisiopatología y la forma en la que intoxican van a ser prácticamente la misma, por lo que los vamos a abordar en uno solo. Como decíamos, los organofosforados van a ser derivados del ácido fosfórico y van a ser los más frecuentes en este tipo de intoxicaciones, ya que van a haber más de 50.000 tipos actualmente de estos compuestos que son disponibles en diferentes presentaciones, tanto en insecticidas, pesticidas, disolventes químicos, etc. Estos, al ser tan diversos, pueden ser absorbidos por todas las vías, sea por ingesta oral o por contacto con la piel, etc. Es muy importante este tema porque representa la intoxicación por organofosforados y carbamatos el 3.25% de la mortalidad mundial, representando hasta 100.000 casos de muertes al año. La intoxicación por estos compuestos suele ser accidental en el caso de personas que trabajan en el campo con pesticidas, o intencional en los pacientes que intentan suicidarse consumiendo estos. Los más frecuentes en cuanto a los órganos fosforados van a ser el paratión, maleatión, paraoxón, los propenofos, el protiofos, etc. Siendo el más tóxico el paratión y el menos tóxico el malatión. En cuanto a los carbamatos, los dos compuestos que son los más frecuentes, digamos, son el metomil y el alicarf. En cuanto al mecanismo de acción, ambos van a compartir el mismo mecanismo de acción en el organismo, que es la inhibición de la acetilcolinesterasa, que, como recordaremos, es la enzima que se va a encargar de degradar la acetilcolina en la placa receptora del espacio sináptico. En la imagen observamos cuál es la señalización por acetilcolina en una neurona normal. Los cuadraditos negros representan la acetilcolina que se libera de las vesículas de la neurona presináptica, se une a su receptor, que puede ser nicotínico o muscarínico en la placa postsináptica, y genera pues un potencial de acción. Lo que pasa después, como sabemos, es que la acetilcolinesterasa, que son las estrellitas en este caso, degradan a la acetilcolina, evitando así que haya un exceso de este neurotransmisor en el espacio sináptico. Sin embargo, en los casos de intoxicación por órgano fosforado, que serían los triángulos rojitos en la imagen de la derecha, vamos a ver que estos inhiben o se acoplan al sitio activo de las acetilcolinesterasas y evitan que estas metabolicen la acetilcolina, causando un exceso de acetilcolina en el espacio sináptico y con ello un síndrome colinérgico. Vamos a ver que el bloqueo, como decíamos, de la acetilcolina va a causar una acumulación de acetilcolina a nivel de todas las placas sinápticas donde se encuentra este neurotransmisor, pudiendo ser en el sistema nervioso parasimpático, el simpático, en el músculo esquelético y en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso parasimpático, la neurotransmisión por acetilcolina, recordemos que es preganglionar y postganglionar. Al haber una sobreestimulación parasimpática, los pacientes se van a presentar con bradicardia, broncoconstricción, miosis, contracción del músculo liso a diferentes regiones. A nivel del sistema nervioso simpático, la neurotransmisión colinérgica es solo preganglionar, pero al ser también una sobreestimulación podemos encontrar diaforesis, hipertensión, así como taquicardia y arritmias en los pacientes. En el nivel del músculo esquelético, como sabemos, la neurotransmisión en la unión neuromuscular es prácticamente solo acetilcolina. Entonces va a haber una sobreexcitación que va a causar fasciculaciones y debilidad. Y en el sistema nervioso central, recordemos que el sistema colinérgico está distribuido por el tronco cerebral en diferentes regiones, por lo que va a haber una sobreexcitación en diferentes núcleos y regiones cerebrales que va a causar agitación, confusión, coma, convulsiones y depresión respiratoria. En cuanto a las diferencias que hay entre la fisiopatología de ambos compuestos, vamos a ver que la unión en los órganos fosforados es irreversible. No al inicio, pero sí se vuelve irreversible con el tiempo. Esto por un proceso que se denomina envejecimiento, ya que los órganos fosforados se van a unir a la acetilcolina y pasado un tiempo esta acetilcolina va a envejecer o se va a volver prácticamente irreversible e inutilizable. No importa que le demos el antídoto, va a necesitar que sí o sí se sintetice una nueva enzima para poder cumplir la función que ya no está cumpliendo ahora. El periodo de envejecimiento va a variar según la estructura química del compuesto y puede variar desde horas hasta días. Como decía, posterior al envejecimiento se requiere la síntesis de una nueva enzima, por lo que el tratamiento debe ser orientado a ser antes del periodo de envejecimiento. Por otra parte, en la intoxicación por carbamatos, la unión de los carbamatos a la acetilcolinesterasa es reversible. No hay un envejecimiento en la intoxicación por carbamatos y la unión
La acetilcolinesterasa se libera espontáneamente por una ruptura del enlace pasado una cierta cantidad de horas, por lo que no se requiere la síntesis de una nueva enzima, y vamos a ver que esto también influye en el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes. En cuanto a las presentaciones clínicas, vamos a tener que hay 4 síndromes por intoxicación de órganos fosforados y carbamatos. El primero es la intoxicación aguda, y a su vez la intoxicación aguda va a tener diferentes subsíndromes. El primero es el síndrome muscarínico, por intoxicación o por sobreestimulación de los receptores muscarínicos en diferentes regiones del cuerpo. Esto la bibliografía inglesa lo recuerda con 2 memotecnias, que son Sluts y Dumbbells, siendo Sluts de cialorrea, lagrimeo, urination o orina, diarrea, irritación gastrointestinal y emesis. Y Dumbbells siendo diaforesis, orina, miosis, bradicardia, broncoespasmo, broncorrea, emesis, lagrimación excesiva y cialorrea. Como vemos, todos son síntomas de una excesiva función del sistema parasimpático. Esta síndrome, la intoxicación aguda, va a ser de 8 a 24 horas, aunque puede variar dependiendo del compuesto. Y los compuestos, mientras más lipofílicos sean, van a presentar síntomas más tardíos, siendo los que son menos lipofílicos los que van a causar sintomatología más pronto. En cuanto a la intoxicación aguda, también decíamos que hay otro subsíndrome, que es el síndrome nicotínico por la sobreestimulación de los receptores nicotínicos, que se encuentran a nivel de la unión neuromuscular. Esto va a causar que el paciente tenga fasciculaciones, debilidad muscular, dificultad respiratoria por una fatiga muscular del diafragma y de los músculos respiratorios, calambres y eventualmente parálisis. Lo siguiente es el síndrome neurológico por una estimulación, como decíamos, de los sistemas colinérgicos a nivel del cerebro, tanto a nivel del tronco cerebral como de la corteza. Esto va a causar en el paciente ansiedad, cefalea, ataxia, depresión respiratoria, arreflexia, confusión, convulsiones y eventualmente coma. En cuanto al otro síndrome, ya no la intoxicación aguda, este es el síndrome intermedio. No se va a presentar en todos los pacientes, sino del 10 al 40%. Este síndrome intermedio se presenta como sintomatología neurológica de 24 a 94 horas posterior a la intoxicación aguda y se da más frecuente en los pacientes que han sido intoxicados por órgano fosforado que por carbamatos. Este síndrome se presenta como debilidad muscular, pero con parálisis sobre todo de los músculos flexores de la cabeza y acompañado de parálisis de ciertos nervios craneales, así como depresión de los reflejos tendinosos a la exploración neurológica. El tercer síndrome es la polineuropatía retardada, que va a darse de 1 a 3 semanas post-ingesta. Como vemos, es más crónico, después de ya un periodo pasado después de la intoxicación aguda. Se va a dar igual que en el síndrome intermedio, más frecuente en los pacientes que han sido intoxicados por órganos fosforados que en los carbamatos, y se va a dar por una degeneración axonal distal en las neuronas que han sido afectadas. Hay que resaltar que el riesgo de generar una polineuropatía retardada es independiente a la gravedad del cuadro, es decir, no un paciente que haya tenido más sintomatología de intoxicación aguda no tiene más riesgo de hacer una polineuropatía retardada posteriormente, sino que esta se asocia a ciertos compuestos con más frecuencia, siendo estos al triortocresilfosfato y al clorpirifos. Este síndrome de polineuropatía retardada se va a presentar como parestesias en pies y manos, en guante y media, como observamos en la imagen, y parálisis flácida que es progresiva y ascendente. Inicia en los miembros inferiores y posteriormente en los miembros superiores, así como eventual arreflexia. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que lo principal es el antecedente de exposición, en el caso que el paciente se encuentre consciente, y el cuadro clínico. Por supuesto que hemos visto que es bastante florido la intoxicación, sobre todo el síndrome muscarínico. Es importante determinar el agente porque, como decíamos, hay ciertos agentes que mientras más lipofílicos sean, más síntomas tardíos van a dar en lugar de síntomas tempranos. Y en el caso que no se haya antecedente de exposición, en el caso que un paciente se presente con esa sintomatología de, por ejemplo, una miosis, emesis, etcétera, con orina, diarrea y más síntomas colinérgicos, los pacientes pueden presentar un olor característico a ajo o petróleo, que es lo que describe la bibliografía. La confirmación del diagnóstico se va a dar mediante la medición de la actividad de colinesterasa plasmática, pero es muy importante recordar que no es necesario hacer este examen antes de iniciar el tratamiento. Y ya después del tratamiento se puede realizar se puede confirmar, pero no se debe esperar porque del tiempo en el que tarde hacer este examen puede depender la vida o la muerte del paciente.
También se pueden encontrar algunas alteraciones en los laboratoriales del paciente, como leucocitosis, hemoconcentración, acidosis metabólica, hiperglicemia, hipocalcemia, elevación en las troponinas, elevación también en la amilasa y en las enzimas hepáticas. Bien, en cuanto al manejo, vamos a ver que la causa de muerte en los pacientes que están ya en el hospital suele ser una combinación de broncorrea por un exceso de secreción bronquial, más una parálisis de los músculos respiratorios, tanto por la fatiga muscarínica como por una depresión del sistema nervioso a nivel de sus centros de la respiración. Entonces, es por esa combinación que lo importante en el manejo es medidas de soporte y tratamiento farmacológico. En cuanto a las medidas de soporte, vamos a tener el manejo ventilatorio y la descontaminación. El manejo ventilatorio, al paciente es importante que se le dé oxígeno al 100%, y lo que dice la bibliografía es que en la mayoría de pacientes se debe recomendar intubación endotraqueal, ya que, como decíamos, va a haber tanto broncoconstricción como broncorrea. Entonces, ya sabemos que la broncorrea más la parálisis respiratoria pueden causar en el paciente una muerte temprana, entonces es mejor la intubación. Y para la intubación es muy importante recordar que no se debe usar la succinilcolina. ¿Por qué? Porque la succinilcolina va a ser metabolizada por la acetilcolinesterasa, que ya se encuentra inhibida, entonces al paciente peor lo podemos intoxicar con succinilcolina. En cuanto a la descontaminación, es importante que el personal que atienda al paciente use ropa protectora para evitar una intoxicación secundaria del personal de salud. Al paciente se le debe retirar toda la ropa y manejarla como un desecho peligroso, así como realizar un lavado de la piel del paciente con agua y con jabón, teniendo en cuenta que los escurrimientos del agua con la que lavemos al paciente se deben manejar también como residuos peligrosos. Eso es en cuanto a medidas de soporte. En cuanto al manejo farmacológico, vamos a tener que lo primero es la atropina. Vamos al paciente a manejarlo principalmente con atropina intravenosa. La dosis en el adulto va a ser un bolo inicial de 2 a 5 miligramos intravenoso, y en caso pediátrico de 0.05 miligramos por kilogramo también intravenoso. La dosis se va a duplicar cada 5 minutos hasta que consigamos una atropinización adecuada. ¿Y cuándo sabemos que es una atropinización adecuada? Es cuando el paciente tenga un tórax limpio a la auscultación, como vemos aquí a la derecha, hay una frecuencia cardíaca mayor a 80 y hay una presión arterial sistólica mayor a 80 milímetros de mercurio también. Eso es digamos, el tope, o cuando ya hayan esos criterios podemos dejar de duplicar la dosis de la atropina. Luego de eso se continúa en infusión de 10 a 20% de la dosis que hayamos alcanzado al momento de hacer la atropinización adecuada, y se continúa al 10 al 20% de eso. La infusión que estemos manteniendo se debe ajustar para prevenir ya también que le intoxiquemos al paciente con la atropina. ¿Y cuáles son, por ejemplo, signos de una intoxicación atropínica? Son ausencia, por ejemplo, de ruidos hidroaéreos a la auscultación en el paciente, presencia de hipertermia o que el paciente tenga delirio. Entonces ahí hay que disminuir la dosis de la atropina, ¿no? Para no pasarnos. En cuanto a la intoxicación, esto es importante, como decía, las diferencias entre la intoxicación de órganos fosforados y carbamatos. Como decíamos, los carbamatos van a liberar la acetilcolina después de un par de horas, de 6 a 12 horas aproximadamente, por lo que se recomienda es que en la intoxicación por carbamatos el tratamiento con atropina se mantenga justamente solo durante 6 a 12 horas. Bien, eso es con la atropina. Lo siguiente es el tratamiento con oximas, específicamente la paralidoxima. ¿Qué hacen las oximas en el tratamiento de una intoxicación por órganos fosforados? Lo que van a hacer es desplazar a los órganos fosforados del sitio activo de la colinesterasa. Como vemos en la imagen de abajo, aquí a la derecha, o aquí a la izquierda, perdón, vemos la acetilcolinesterasa que está inactivada porque este órgano fosforado está unido a su sitio activo. Entonces, esta figurita de color azul, que es la paralidoxima, va a unirse al órgano fosforado por un proceso de fosforilación, y se lo va a llevar y va a dejar la acetilcolinesterasa libre para poder cumplir su función. La paralidoxima se va también a administrar de forma intravenosa a una dosis de 30 miligramos por kilo. Se administra en solución salina en infusión por 10 minutos y luego se continúa en una infusión a 8 miligramos por kilo por hora durante 24 a 48 horas. Es importante que lo administremos antes del envejecimiento, que recordemos que era el momento en el que la acetilcolinesterasa se une de forma irreversible al órgano fosforado, y una vez que la acetilcolinesterasa se une de forma irreversible, ya la paralidoxima no va a hacer efecto. Por eso es importante administrarlo de forma temprana y no administrarlo sin atropina previa. También es importante recordar que como los carbamatos liberan al
a la acetilcolinesterasa eventualmente y de forma espontánea, en el caso de esta intoxicación no va a ser necesario el uso de la paralidoxima. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre la intoxicación por órganos clorados. Siguiente, por favor. Bueno, estos órganos clorados vienen a ser los plaguicidas, ¿no? Que son hidrocarburos cíclicos cuya molécula contiene gran cantidad de cloro, que han sido ampliamente utilizados en los años de 1940 a 1960 contra la malaria, y el cual tuvieron buenos resultados por su bajo precio y su gran eficacia. Pero en 1948, cuando se descubrió el DDT, que es el diclorodifenil tricloroetano, eh, vieron que se acumulaba indefinidamente en los tejidos humanos, más que nada en el tejido adiposo. Y en 1970, varios estudios revelaron que se encontraba en la población en general en los Estados Unidos. Bueno, la intoxicación por estos insecticidas es cada vez menos frecuente, ¿no? Llegando en raras veces en algunas zonas, pero a pesar de que en algunos países está prohibido el uso, se sigue aún utilizando. En la actualidad, el más usado viene a ser el lindano, que se usa contra las garrapatas y piojos en champú y en soluciones antiparasitarias. Bueno, en este cuadro vemos la clasificación, que están ordenados de mayor a menor toxicidad. Primero tenemos el edrim, el aldrim, también tenemos el endosulfam, el dieldrin, el toxofem, el lindano, el hexaclorobenceno, el DDT, heptaclor, quepone, etc. Siguiente, por favor. Bueno, las características de estos órganos clorados es que son los más persistentes entre los plaguicidas, representan un efecto de biomagnificación y son bioacumulables, ¿no? Entre el que cabe destacar es más que nada el DDT. Pueden penetrar al organismo por diferentes vías, como la oral, dérmica e inhalatoria. Por su gran liposolubilidad, se absorben fácilmente por la piel. Una vez absorbidos, se distribuyen en todos los tejidos, almacenándose la mayor parte en el tejido graso, por el cual se eliminan lentamente también por la orina después de que sufren varios procesos metabólicos a nivel hepático. En cuanto al mecanismo de acción, estos compuestos, los órganos clorados, vienen a ser neurotóxicos, ya que actúan sobre las fibras sensitivas y motoras, alterando el transporte de sodio y potasio a través de las membranas de los axones, forzando así la apertura de los canales de sodio o inhibición del calcio ATPasa. La intoxicación puede ser a través de la vía digestiva de forma accidental o con fines suicidas, o a través también de la vía cutánea en relación a las fumigaciones en actividades agrícolas sin guardar las medidas de seguridad. La exposición a largo plazo de estos productos originan efectos crónicos tóxicos en los trabajadores en contactos con estos tóxicos, y lo adquieren más que nada por la vía inhalatoria y también cutánea. Debido también a su uso indiscriminado durante varios años, la población está expuesta a estos productos y sus metabolitos se acumulan en el tejido adiposo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las características fisicoquímicas y toxocinéticas, vemos que va a haber unas dosis letales y tóxicas, que se han estimado que la dosis letal en los humanos para algunos insecticidas, por ejemplo, de 2 a 5 gramos para el toxofem, de 6 a 60 gramos para el clordano, 8 gramos para el lindano, de 20 a 30 gramos para el hexaclorociclohexano y de 450 gramos para el metoxiclor. En cuanto a su metabolismo, estas sustancias en preparaciones acuosas se absorben mal. En cambio, cuando son disolventes orgánicos, mejora mucho más su absorción. Desde el intestino pasa a la vena porta, llega al hígado, donde ésta sufre una metabolización que varía según la sustancia, ¿no? El lindano origina, por ejemplo, diversos metabolitos que se eliminan por vía renal.
en forma de conjugados glucurónicos, sulfúricos y fenoles libres. Estos vienen a ser potentes inductores enzimáticos del sistema microsomal hepatocitario y experimentan un ciclo enterohepático, excretándose por la leche y también por las heces. Y por el riñón se excretan los metabolitos hidrosolubles. El DDT y sus metabolitos son los que más se acumulan en los tejidos. Las vidas medias de eliminación son prolongadas de esta y llegando incluso a semanas a varios meses. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, tras la absorción del tóxico aparecen síntomas, ¿no? En minutos, incluso a las pocas horas. El síntoma principal viene a ser las convulsiones. En el caso del DDT existe un temblor como un prodromo principal. En otras aparecen cefalea, alteraciones visuales, vértigo, sudoración, malestar, náuseas y vómitos. Y posteriormente a estos síntomas hay convulsiones con pérdidas de conciencia, alternando con una depresión neurológica profunda. En el caso del lindano, por ejemplo, aparecen náuseas, vómitos, alteración de la conciencia, ataxia, temblor, convulsiones generalizadas, incluso llegando a un estatus epiléptico. Puede también aparecer una necrosis hepática centralobular debido a que estos órganos clorados vienen a ser hepatotóxicos. También puede llegar a un fracaso renal por hialinización de las células tubulares, incluso también puede llegar a una aplasia medular, ¿no? Por exposiciones prolongadas a estos órganos clorados. La causa principal de muerte viene a ser el fallo respiratorio por edema pulmonar no cardiogénico de origen neurogénico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se debe investigar más que nada la presencia del agente tóxico, ¿no? En el contenido gástrico, si en caso hubo la ingesta de esta, y también ver si tal vez el tóxico se encuentra en la sangre o también en la orina. La cromatografía de gases viene a ser la técnica más sensible para la detección de estos plaguicidas. También se le hace una analítica general para ver la función hepática, renal y también las alteraciones electrolíticas. Se le pide también una radiografía de tórax en ocasiones, si es que hay una neumonía aspirativa, ya que esta conlleva una gravedad o incluso podría llegar a un edema agudo de pulmón. En cuanto en el encefalograma se ven algunos signos, ¿no? Indicativos de irritación cortical inespecífica, pudiendo ser útiles para comprobar si ahí hay aún la persistencia de estos efectos, ¿no? Ya que vimos que estos producen convulsiones. Y el diagnóstico diferencial sería con las epilepsias y encefalitis. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, viene a ser sintomático, ya que no hay un antídoto para estos órganos, para intoxicación de órganos clorados. En primer lugar, retirar herbicidas, quitarle la ropa contaminada y tener un lavado minucioso con agua y jabón para descontaminar al paciente. Y también un control de las funciones vitales y las convulsiones. Se tiene que vigilar estas convulsiones, para ello se le dan diazepam a dosis de 5 a 10 miligramos intravenosos o fenobarbital a dosis de 100 miligramos intravenosos. En caso de que haya una insuficiencia respiratoria, se hace una intubación o una ventilación mecánica. También se tiene que tratar la deshidratación. Para ello usamos líquidos intravenosos y debemos evitar las aminas simpaticomiméticas, como por ejemplo la dopamina, ya que causa una irritabilidad en el miocardio y por ende arritmias cardíacas. Siguiente, por favor. Bueno, si la vía de entrada es cutánea, se debe realizar un lavado prolongado durante al menos 10 minutos, con precauciones por parte del individuo que le lava para evitar también ser contaminado. Y si la vía de entrada viene a ser digestiva, estamos dentro de las
primeras 4 horas para poder realizar un lavado gástrico y también la administración del órgano, del carbón activado, perdón, y seguidamente de un catártico. El carbón activado se administrará preferiblemente en la primera hora tras la ingesta a dosis de 1 gramo por kilo por vía oral, máximo de 25 gramos en menores de 14 años y en mayores a máximo de 50 gramos, pero priorizando más que nada, ¿no?, la correcta tolerancia. También debemos tener precaución, ya que también se podría provocar una neumonitis química por broncoaspiración y favorecer así las convulsiones. Las medidas de depuración renal y extrarrenal no son eficaces, ya que estos compuestos vienen a ser muy solubles en lípidos y con muy poca eliminación renal. Siguiente, por favor. Por último, ahora vamos a hablar sobre la intoxicación por estricnina. Siguiente, por favor. Como introducción, vamos a ver que la estricnina va a ser un alcaloide derivado de las semillas del árbol de Electrinus nux vomica. Estas semillas van a contener aproximadamente de 1.1 a 1.4% de estricnina y brosina, que también va a ser otro alcaloide tóxico, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, la intoxicación por estricnina va a resultar de una adulteración de drogas callejeras, como por ejemplo la cocaína y la heroína. También podemos encontrar pequeñas cantidades donde se encuentran en medicamentos a base de hierbas y remedios homeopáticos. Se dice que las dosis letales de estricnina generalmente va a ser de 1 a 2 miligramos por kilogramo, aunque también se han visto dosis letales con menos cantidad, ¿no? Ahora, la farmacología y la toxicología celular, vamos a ver que la estricnina va a ser un antagonista competitivo de la glicina, que va a ser un importante neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal, en el tronco encefálico y en los centros superiores. La toxicidad de la estricnina se atribuye a la acción en el receptor postsináptico de las neuronas motoras de la estad neural de la médula espinal. Allí se va a antagonizar el tono inhibitorio y aquí va a resultar unas contracciones musculares que van a ser poderosas e incontrolables para el paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a la cinética, vamos a ver que la estricnina se va a absorber rápidamente por todas las vías, ¿no?, ya sea nasal, gastrointestinal, intravenosa o dérmica. La distribución se va a unir poco a las proteínas y se va a redistribuir rápidamente de la sangre a los tejidos. Y el volumen de la distribución va a ser de aproximadamente 13 litros por kilogramo. La metabolización va a ser netamente hepática y la eliminación va a eliminar aproximadamente el 80% de la estricnina ingerida por el metabolismo hepático. El 20% puede eliminarse por la orina y cuando es intoxicaciones masivas, la excreción urinaria va a jugar un papel menor porque puede excretar solo el 1% de la cantidad ingerida. Es importante mencionar que la estricnina también se va a concentrar y se va a excretar en la bilis. La vida media de eliminación es de aproximadamente de 10 a 16 horas. Una vez que el paciente ha consumido la estricnina, el inicio de los síntomas puede ocurrir dentro de los 10 a 20 minutos posteriores a la ingestión. Cuando el paciente se ha inyectado o ha inhalado, puede provocar un desarrollo más rápido de los síntomas en menos de 10 minutos y cuando hay una exposición dérmica, se puede producir un inicio tardío. Siguiente, por favor. Las características clínicas. Primero tenemos que ver el historial, ¿no? Es importante saber la cantidad de estricnina ingerida y si es que el paciente toma otras drogas o otras sustancias. También es importante que el médico pregunte acerca si es que el paciente tiene depresión, si es que tiene autolesiones intencionales, si es que tiene exposición a suplementos dietéticos, alguna exposición ocupacional a pesticida y a drogas ilícitas. Es importante esta historia, ya que nos puede ayudar a reducir el diagnóstico diferencial e identificar los coingestionantes. En cuanto a los signos y síntomas, los signos prodrómicos pueden incluir una midriasis, hipervigilancia, ansiedad, hiperreflexia. Es importante mencionar que los vómitos van a ser inusuales en la intoxicación por estricnina. Es también por ahí que podemos diferenciarlo de otras intoxicaciones. El paciente también puede presentar un clonus y rigidez de los músculos faciales y del cuello. Se va a caracterizar por una convulsión despierta o espinal, donde el paciente va a demostrar una actividad convulsiva tónico-clónico, pero
el paciente va a permanecer alerta durante y después, ¿no? También puede presentar espasmos musculares, donde va a haber una rigidez del tronco y un arqueamiento de la espalda. Y también el paciente puede presentar unas muecas marcadas, ¿no? Que es como la risa sardónica. Es importante mencionar que las contracciones musculares van a tener un curso creciente y menguante, es decir, ¿no? Puede haber minutos de contracción tetánica y puede luego estar seguidos de una relajación muscular, incluso hasta la flacidez. Siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial, primero tenemos que diferenciar del tétanos, ¿no? Ya que este se va a presentar clásicamente con un trismo, también con espasmos difusos del cuello y de las extremidades, también de las convulsiones generalizadas, una reacción distónica a fármacos e infecciones del cuello, ya que estas pueden imitar muecas faciales que se observan como en la estrictinina, ¿no? También una hipocalcemia, ya que puede haber un entumecimiento focal y espasmos musculares difusos, una toxicidad de clenbuterol. Este va a causar taquicardia, temblor, ansiedad y vómitos, y una toxicidad por picrotoxina que va a provocar convulsiones, que estos se van a desarrollar mucho más lento, ¿no? Que la intoxicación por estrictinina. Pero es importante tener estos diagnósticos diferenciales. Siguiente, por favor. La evaluación de laboratorio va a ser el principal valor de los análisis que nos va a dar la confirmación de la exposición y la identificación de las complicaciones, ¿no? La evaluación de rutina debe incluir una glucosa por punción digital, ya que nos va a descartar una hipoglicemia como causa de alguna alteración del estado mental. También los niveles de paracetamol y salicilatos, que nos va a descartar si es que tiene algunas coingestionantes comunes, y un EKG, ¿no? Que nos va a descartar intoxicación del sistema de conducción por coingestantes que afecten los intervalos QRS o el intervalo QT. Siguiente, por favor. Otros estudios de laboratorio, podemos realizar un hemograma completo, también se puede realizar gases arteriales, ya que con la toxicidad de estrictinina puede desarrollar una leucocitosis, y también gases arteriales porque el paciente puede desarrollar una acidosis láctica debido a la intensidad de la actividad muscular. También se puede pedir electrolitos que van a incluir potasio y calcio, ya que se ha informado una hipopotasemia en la exposición de estrictinina. La creatinina y BU, ya que se tiene que hacer una evaluación temprana de la función renal, ya que esto puede resultar en una insuficiencia renal. Importante también pedir una creatinina fosfoquinasa y una mioglobulinuria, que van a ser marcadores útiles de la rhabdomiólisis, ¿no? Que va a ser una complicación más aguda de la intoxicación por estricnina, y también se puede pedir un análisis de orina. Siguiente, por favor. El tratamiento, primero se tiene que hacer un reconocimiento rápido de la intoxicación y también dar un tratamiento rápido, ¿no? Un inicio rápido de tratamiento, ya que va a ser fundamental. Se tiene que hacer una estabilización inicial donde al paciente se le tiene que administrar oxígeno, se va a establecer un acceso intravenoso y se va a emplear una monitorización cardíaca continua. Para el control de la actividad muscular, las benzodiazepinas en altas dosis van a ser el pilar importante para controlar la actividad muscular. En adultos se va a iniciar el tratamiento con de 5 a 10 miligramos de diazepam o también de 2 a 3 miligramos de lorazepam. Estas dosis se pueden volver a administrar cada 15 minutos hasta que se obtenga el control de la rigidez, ¿no? Pero importante también que los pacientes tienen que ser reevaluados con frecuencia y los medicamentos tienen que ser ajustados según el efecto, ¿no? Ya si es que hay una mejoría o si es que hay un cese de esta rigidez muscular. Siguiente, por favor. Los barbitúricos también pueden ser eficaces y pueden proporcionar una sinergia con las benzodiazepinas en casos refractarios. Por ejemplo, si es que se administran más de 0.5 miligramos o kilogramos de diazepam o 0.1 miligramos de lorazepam sin una mejoría significativa en el paciente, se sugiere agregar un barbitúrico para poder controlar aún más la actividad muscular. Y en este caso, el barbitúrico de elección va a ser el fenobarbital, ¿no? Intravenoso, que se puede administrar en adultos en bolos intravenosos lentos de 100 miligramos, pero este no va a ser
rápido de 50 miligramos por minuto, y este va a tener un límite de 24 horas de hasta 600 miligramos, ¿no? Es importante tener en cuenta que el uso simultáneo de los barbitúricos y las benzodiazepinas van a requerir una intubación traqueal debido a la depresión significativa y a la sinergia del sistema nervioso central, y también a una depresión respiratoria que va a causar esta terapia combinada. El propofol también va a ser otra alternativa en caso de que el tratamiento con dosis altas de benzodiazepina resulte ineficaz. En este caso también se recomienda una intubación traqueal y se puede iniciar una infusión continua de 125 a 300 microgramos por kilogramo, y se puede titular según el efecto del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Las complicaciones, como ya le mencioné, la complicación más precoz de la intoxicación por estricnina es la rhabdomiólisis, también una acidosis láctica debido a la actividad muscular descontrolada, y también una insuficiencia renal aguda. Es por eso que se tiene que pedir una creatinina y el BUN, ¿no? Y también es importante mencionar que la afectación de la musculatura torácica y diafragmática puede provocar una parálisis respiratoria, y esta puede ser la causa más común de muerte, ¿no? Por una intoxicación por estricnina. Siguiente, por favor. Gracias, eso sería todo, doctora. Bien, es importante saber estas intoxicaciones porque en la parte diaria van a haber en emergencias cuando estén de guardia. Lo más usual es ver órganos fosforados y intoxicación por carbamatos. Ustedes, lo primero que tienen que hacer es una buena historia clínica rápida, preguntar si lo tienen el sobre para ver qué tratamiento se va a dar. A ver, puede ser racumín, raticidas, o por fertilizantes o también por insecticidas, como es en el caso del DDT. Lo más usual en los jóvenes que pasan es la intoxicación por órganos fosforados. Como ya la primera intervención es el baño, lavado inmediatamente, sacar la ropa y tener una vía hidratación. Y rápido la administración de atropina. Como ya comentaron, es importante. Y tenemos que ver los problemas que afectan al sistema nervioso central simpático, que son contracciones, una bradicardia, broncoconstricción y miosis. Es lo más importante. Ustedes cuando ven una intoxicación por órganos fosforados, ver el ojo. Y está en una miosis franca. También puede haber otros signos como son diaforesis, hipertensión, y de acuerdo a ello nosotros vamos a dar la atropinización. Es importante intervenir rápidamente para el tratamiento de 2.5 miligramos endovenoso a 5 en un bolo STAT, y nosotros en la práctica damos de 1 miligramo revaluando cada 5 minutos el diámetro pupilar. Lo que nosotros tenemos que conseguir es la midriasis, evitando los signos de los signos de intoxicación de atropina, como es una hipertermia. Si llegan a hacer una hipertermia, tienen que suspender. Hay un broncorrea, incluso delirio que pueda producir en estos pacientes. En cambio, en la intoxicación que nosotros vemos por el DDT es igual, casi el mismo, el manejo del ABC y el tratamiento en pacientes de UCI de cuidados intensivos es de sostén. El paciente tiene que ser relajado, intubado, analgesiado, y de acuerdo al tiempo de la evolución, no hay antídoto en estos pacientes, ¿no? De acuerdo al tiempo de la evolución puede haber una mejoría, o si no, también pues se incrementa la mortalidad. Al igual que también la intoxicación que muy pocas veces hemos tenido con estricnina, pero ya es mortal. En estos casos vienen con signos de midriasis. Lo que llama la característica es una sonrisa sardónica.
El tratamiento también en un cuidados intensivos es de sostén. Bueno, dar el diazepam, relajantes musculares, intubación, analgesia y ver la disfunción multiorgánica que puede tener. En estos pacientes intoxicados muchas veces logran el objetivo cuando se trata de una autólisis. Bien, continuamos con picadura de araña, alacrán y serpiente. Ya, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad nosotros les vamos a exponer sobre lo que es la picadura de araña, de alacrán y de serpiente. Comenzando por lo que es el envenenamiento por arañas. En este caso, el envenenamiento por arañas va a ser considerada como una urgencia médica. En promedio hay más de 1.200 casos por año. La gran mayoría de estos son accidentes producidos por arañas del género Latrodectus, más conocido como viuda negra. En menor medida, pero también, que es muy importante, el género Loxosceles, que es la araña de los rincones, araña marrón, o la araña domiciliaria, es esa que podríamos encontrar en nuestras casas. Y en un porcentaje mucho menor por arañas del género Foneutria, que es la araña del banano o armadeira, como también se lo conoce, más por zonas cercanas a lo que es el Brasil, ya que está muy relacionado a lo que son los árboles frutales. Las picaduras de arañas de otros géneros, comunes en ambientes urbanos o rurales, como por ejemplo la licosa, que es la araña corredora de los jardines, el Pholcus o Filitasta, no suelen ser peligrosas, pero van a producir también manifestaciones locales como enrojecimiento y dolor leve en el sitio de la picadura, no llegando a ser mortal como los anteriores que les he mencionado, por lo que no se le considera tanto una emergencia médica. Por eso es que es importante que nosotros básicamente sepamos cuáles son estas especies que pertenecen a géneros de arañas de importancia médica que podrían causar complicaciones, incluso la muerte, y también saber cuáles son sus características para poder manejarlas correctamente. Ya hablando sobre los principales síndromes que puede producir estas arañas, en principal tenemos 3. Primero sería el envenenamiento por Loxosceles, que se le conoce como loxoscelismo, el envenenamiento por Latrodectus o latrodectismo, y por último el envenenamiento por Foneutria o foneutrismo o tenismo. Como vemos en las imágenes, la imagen superior nos estaría mostrando a precisamente esta especie que es Loxosceles laeta. Más abajo tenemos la tan conocida viuda negra y hacia la izquierda podemos observar lo que es esta araña de los frutales. Entonces, sería bueno mencionar cómo es la anatomía general de estas arañas para poder diferenciarlas y en caso produzcan alguna picadura también poder atender al paciente correctamente. En términos generales, la anatomía, el cuerpo de las arañas va a estar dividido en un cefalotórax y abdomen, como podemos ver en la imagen. Van a poseer 4 pares de patas insertadas en lo que es el cefalotórax y en la porción anterior va a estar localizado aquello que realmente es importante, que son los quelíceros, con lo cual las arañas van a causar lo que es la inoculación del veneno, pero también le va a servir para alimentarse. En este caso vamos a ver que dentro de estos quelíceros estos van a tener una uña con la que van a punzar, van a inocular el veneno y van a desgarrar el alimento. Y esta va a estar conectada a una glándula productora de veneno que es encino de donde proviene. Entonces, en la imagen podemos ver los pedipalpos, los ojos, los 4 pares de patas y en general para que nosotros podamos diferenciar los diferentes tipos de arañas, tenemos que básicamente tener en mente esta morfología, ya que esta es la que va a variar de acuerdo a cada especie. Acá en imágenes les presento lo que es el género Loxosceles, que es el que más vamos a ver aquí por nuestro medio y más cercano también a nosotros, ya que este va a ser un huésped domiciliario. En este caso vamos a ver que a diferencia de lo que es el Latrodectus, o conocido como viuda negra, el Loxosceles va a tener 3 pares de ojos. Y en caso de lo que es la viuda negra va a tener 4 pares de ojos, con lo que podríamos diferenciarlas, aparte de su misma anatomía, ¿no? Como podemos ver en la imagen, el color, la intensidad de color, aunque no hay mucha diferencia en el número de patas, ya que es igual, pero básicamente podríamos basarnos en esto. Y por último, aquí está el género Foneutria, que es una araña de los frutales que no es muy propio de nuestra zona,
pero podemos verlo, como les había mencionado, en zonas cálidas más cercanas al Brasil, porque es una especie propia de ahí. Y en este caso, al igual que la viuda negra, va a tener 4 pares de ojos, pero su coloración no va a ser tan intensa. Y estas arañas van a tener más pelitos por todo el cuerpo, con lo que podríamos diferenciarlo también. Otro criterio también para que nosotros podamos diferenciar, más allá de la morfología, es el tipo de telaraña que estas producen. En esta parte vamos a clasificar cuáles son las telas de arañas peligrosas de las arañas peligrosas. En este caso, por ejemplo, de las telas de los loxóceles van a ser irregulares, algodonosas, compactas, con desorganización aparente. Entonces, que nosotros observemos esto y que tengamos un caso de picadura en nuestro hogar podría ayudarnos a detectar qué especie es la que causó la picadura para poder darle también el antídoto. En este caso vemos lo que es la tela de araña de la viuda negra, del Latrodectus, que van a ser irregulares, sin organización aparente. Este no va a ser muy común dentro de la casa, más bien lo vamos a encontrar en lo que son los jardines, espacios abiertos. Entonces, si no podemos diferenciar a la misma araña, podríamos ver cómo es que es su tela de araña para más o menos por ahí guiarnos hacia la especie que pudo habernos atacado. Y las telas de arañas no peligrosas, que en general van a ser regulares, van a ser organizadas, simétricas y demarcadas. Y como les había mencionado, hay algunas arañas que no son una emergencia médica, pero sí pueden producir un cuadro clínico que es dolor, comezón, de forma leve, pero que no van a llegar, ¿no?, a causar probablemente la muerte. Ya hablando de lo que es el araneísmo, que es el término con el que se denomina el cuadro clínico producido por la inoculación de venenos de distintos géneros y especies de arañas, vamos a ver que el envenenamiento va a ser de causa accidental y puede ocurrir en el ámbito domiciliario o peridomiciliario, rural o urbano, potencialmente grave, en algunos casos puede ser letal, es tratable y también prevenible. Entonces, en nuestro país, básicamente va a ser producido por lo que es el loxóceles en mayor porcentaje, ya que nosotros estamos más en contacto con este tipo de araña, el Latrodectus, la viuda negra en campos abiertos, y el Foneutria, que es la araña de los bananeros o de los árboles frutales. Ya hablando sobre lo que es el envenenamiento por loxóceles o loxocelismo, este va a ser un envenenamiento potencialmente grave y letal. Se va a producir por la inoculación del veneno de género loxóceles, especialmente lo que es el loxóceles laeta. Va a ser habitual que la picadura pase desapercibida, por lo que cuando el paciente se da cuenta que le ha picado ya ha transcurrido un promedio de 24 horas, donde empieza a sentir dolor, comezón o empieza a haber algún tipo de irritación en la zona de la picadura. Por eso es que la atención suele ser tardía, ya que el paciente se da cuenta muchas horas después que ha sido atacado por esta especie. Va a producir un síndrome dermonecrótico, en este caso se le va a denominar loxocelismo cutáneo necrótico, y también puede producir un síndrome hemolítico, y en este caso se denomina loxocelismo cutáneo visceral o sistémico, que va a ser más grave. Y hablando respecto a la acción del veneno, el veneno va a tener una acción dermonecrótica o hemolítica, va a tener un componente tóxico del veneno que va a ser para el ser humano una esfingomielinasa tipo D, que se le va a conocer como una necrotoxina, y este va a producir extensas lesiones locales en las cuales se observan áreas isquémicas cianóticas o hemorrágicas que van a formar la placa marmórea, como vemos en la segunda imagen. Y transcurridos los días se puede producir una costra necrótica que puede desprenderse de 7 a 15 días y va a dejar una úlcera de lenta cicatrización. Entonces, los cuadros cutáneos viscerales van a ser, en este caso, catalogados como graves, ya que van a producir una hemólisis intravascular y esto puede desencadenar lo que es una insuficiencia renal aguda y posteriormente llevar a la muerte del paciente. Hablando ya del cuadro clínico, el periodo de latencia va a variar entre minutos y pocas horas, esto en la forma cutánea, que es la forma más leve, y hasta 12 a 48 horas en la forma sistémica, que es ya la forma complicada, severa de este cuadro. Entonces, las dos formas clínicas que vamos a tener en este caso va a ser el loxocelismo cutáneo o cutáneo necrótico, donde la picadura generalmente ocurre cuando la araña se siente agredida, por lo que las lesiones generalmente se van a ubicar en la cara interna de los miembros, en la región glútea o en el tronco, ya que nosotros a veces cuando tenemos la araña en contacto con nuestra piel, es tan leve el contacto que hace que solamente
sientes una picazón y ahí es cuando la araña empieza a defenderse y ataca al humano. En el momento de la picadura se va a producir una sensación punzante muy leve que muchas veces pasa desapercibida, luego de la cual va a aparecer un dolor urente o quemante acompañado de un edema local que a medida que pasan las horas se hace más extenso. Y puede llegar también a formar lo que es una pápula hasta que forma, luego de 24 a 48 horas, una placa eritematosa, como en las imágenes que les mostré anteriormente. Y con frecuencia esta lesión va a estar acompañada de vesículas o ampollas con contenido seroso o serohemático. La segunda forma clínica va a ser el sistémico cutáneo visceral o cutáneo viscerohemolítico, que este siempre va a ser considerado como grave, suele desencadenarse entre 6 a 24 horas posteriores a la picadura y raramente hasta 48 horas después. En este caso, las manifestaciones clínicas ya van a ser a nivel sistémico, y todo esto porque va a haber una hemólisis intravascular. Entonces vamos a encontrar anemia hemolítica, escalofríos, hipertermia, hematuria, hemoglobinuria, ictericia, coagulación intravascular diseminada y lo que es la insuficiencia renal aguda y posteriormente la muerte. El primer signo que nosotros vamos a ver y que nos estaría indicando que hay una coagulación intravascular diseminada va a ser precisamente lo que es la plaquetopenia y también la ira, que ya es cuando el cuadro ha evolucionado en demasiado tiempo, que puede deberse a la disminución de la perfusión renal, a la precipitación de hemoglobina en túbulos renales. Entonces, para nosotros realizar un diagnóstico adecuado, tenemos que tener el cuadro clínico asociado al laboratorio compatible. Entonces, el examen clínico debe ir acompañado de una anamnesis detallada con las características epidemiológicas del accidente y la cronología de los signos y síntomas para poder ubicar o detectar a qué género podría estar refiriéndose el cuadro clínico. Ya en los exámenes complementarios, si tenemos una forma cutánea, se va a detectar lo que es básicamente leucocitosis con neutrofilia. Y si tenemos una forma cutánea viscerohemolítica, vamos a ver anemia con reticulocitosis, trombocitopenia, elevación de la bilirrubina indirecta, una hiperpotasemia, elevación de la creatinina y una hemoglobinuria. Por eso es que es importante que nosotros solicitemos lo que es un hemograma completo, urea, creatinina, sedimento de orina y tiras reactivas para determinar lo que son las bilirrubinas, hemoglobina y un hepatograma y coagulograma completo. Ya yendo a lo que es específicamente el tratamiento, vamos a ver que como tratamiento base, primero es retirar todos los elementos que puedan comprimir y agravar el edema, que es con lo primero a lo que nos vamos a enfrentar. Posteriormente, realizar una antisepsia local, evaluar la necesidad de profilaxis antitetánica, usar analgésicos si fuera necesario. Para esto todavía no hay criterios unánimes, ya que depende del estado del paciente. El uso de antibióticos va a ser solo si hay una sobreinfección. Y en los pacientes con cuadros sistémicos se tiene que vigilar la mecánica respiratoria, el estado hemodinámico, el equilibrio hidroelectrolítico y la función renal. Ya si hablamos del tratamiento específico, tenemos que ver si estamos frente a una forma cutánea o frente a una forma cutánea viscerohemolítica. En caso de la cutánea se utiliza el Butantan en 5 ampollas y en caso de nuestro país se suele utilizar una sola ampolla. En caso de que sea cutáneo viscerohemolítica, se usa también el Butantan en 10 ampollas y en caso de nuestro país se usan 2 ampollas. El antiveneno específico ha demostrado ser eficaz cuando se administra dentro de las primeras 36 horas de ocurrida la picadura, por ende es importante que nosotros podamos detectar al loxocelismo para poder poner el antiveneno a tiempo. Aquí les podemos mostrar cómo es que evolucionan, ¿no?, las lesiones producidas por esta picadura. Tenemos un loxocelismo cutáneo, donde vamos a ver lo que es la placa libedoide con ampollas y escara inicial. Acá ya tenemos uno de mayor tiempo de evolución, que es un loxocelismo cutáneo también, pero ya está formando lo que son las escaras. Ahora hablando sobre el envenenamiento por latrodectus o latrodectismo, que es causado por la viuda negra. Básicamente, se va a producir un síndrome neurotóxico potencialmente letal. Va a ser producido por la inoculación de veneno de arañas del género Latrodectus.
La acción del veneno va a ser básicamente neurotóxica por la alfa-latrotoxina, la cual va a producir poros en lo que son las superficies de las neuronas presinépticas, causando la liberación desordenada de neurotransmisores. Y esto va a desencadenar un cuadro que va a ser clásico porque va a tener un dolor agudo, opresión precordial, lo que no se vio en el anterior caso, especialmente grave en niños, en ancianos y en pacientes con patología cardiovascular preexistente, donde el tiempo de evolución va a ser más rápido. Entonces, el cuadro clínico a nivel local se va a ver un dolor punzante en el sitio de la picadura, se pueden ver también pápulas eritematosas, un leve edema y la piloerección. Y en caso de síntomas generales, una opresión precordial, va a haber alteraciones en el electrocardiograma, una taquicardia inicial, hipertensión seguida de bradicardia, vómitos y parestesias generalizadas. Ya yendo a lo que es el laboratorio, en hematológicas vamos a encontrar leucocitosis, linfopenia, eosinopenia. En bioquímicas va a haber una hiperglucemia, hiperfosfatemia. En urinarias, una albuminuria, hematuria, leucocituria y cilindruria. Respecto al electrocardiograma, va a haber arritmias cardíacas como lo que es la fibrilación auricular y bloqueos, disminución del complejo QRS y de la onda T. También puede haber inversión de esta onda T, alteración del segmento ST y también prolongación de lo que es el intervalo QT. Entonces, para lo que es el tratamiento, también como base es realizar una antisepsia local, utilizar analgésicos si fuera necesario. En este caso se ha propuesto el uso de gluconato de calcio al 10% endovenoso o diazepam endovenoso para el manejo de la sintomatología neuromuscular, ya que esta patología va a ser neurotóxica, y también la administración del antiveneno que va a revertir el cuadro clínico generalmente de manera muy rápida, por eso es que es importante que se coloque a tiempo. Ya yendo a lo que es tratamiento específico, vamos a ver que se utilizan inmunógenos como el homogenato de aparatos venosos del Latrodectus. Este va a tener una presentación en un frasco de una ampolla de 2 mililitros con fragmentos F de inmunoglobulinas equinas, o también puede presentarse en un frasco de ampolla de 2 mililitros de inmunoglobulinas equinas enterales. Ahora, tratando del último tipo de araña, que es la Foneutria, vamos a ver que este envenenamiento va a causar un cuadro clínico agudo, va a ser potencialmente grave, va a ser producido por la inoculación de veneno de araña de género Foneutria. En este caso va a producir dolor, alteraciones sistémicas, va a tener priapismo, bueno, va a producir priapismo, la hipotensión, el edema pulmonar y otros signos también. En cuanto a los análisis de laboratorio, generalmente no van a aportar datos de relevancia, por lo que para que nosotros hagamos un diagnóstico más tenemos que considerar lo que es el cuadro clínico del paciente y la epidemiología de presentación de este tipo de araña. Para el tratamiento, como base, también se recomienda la observación de los pacientes durante un lapso no menor a 6 horas desde la picadura para evaluar el eventual compromiso sistémico, esto especialmente en niños. Lo que ya también les había mencionado, que es en general para todo, ¿no? Una antisepsia local. Para aliviar el dolor se puede utilizar compresas o inmersión en agua fría. Y en caso de que, a pesar de estas medidas, el dolor persista, también se puede administrar analgésicos por vía parenteral. Ya hablando de lo que es el tratamiento específico, se puede utilizar antiinflamatorios sistémicos, anestésicos como la lidocaína, la bupivacaína, pero sin constrictor. También se puede utilizar analgésicos dependiendo del caso, o también compresas calientes. Y aquí vamos a ver que se tiene que usar lo que es básicamente la sueroterapia, pero esto viendo el caso, si es que es leve, moderado o grave. En caso de leve no se utiliza, solamente se le da una sueroterapia en vía de elección intravenosa. En moderado se le da de 2 a 4 ampollas. Los niños en este caso van a requerir siempre su uso, y en casos graves de 5 a 10 ampollas, eso ya sería en aplicación en niños y adultos. Y las acciones que deben evitarse, ya terminando de hablar de esta serie de envenenamientos por arañas, es que no se debe de aplastar a la araña contra la piel, el empuje o garra, y no aplastar especialmente, porque esto va a producir lo que les había mencionado en un inicio, que es el oxocelismo, que es donde la araña se va a defender. En caso de que uno no presione y no trate de afectar la vida de la araña, entonces esta no se va a defender y no va a producir picadura. No perforar, quemar o aplicar sustancias irritantes en el lugar de la picadura, y no succionar el lugar de la picadura, y entre más pronto sea la atención médica, pues mucho mejor. Ahora, hablando de lo que es la picadura de alacrán o alacranismo,
Este va a ser lo que es la intoxicación por el veneno de la picadura de alacrán. El veneno de los alacranes va a ser producido por un par de glándulas ubicadas en el telson o cola. Va a ser una secreción líquida que se compone básicamente de lo que son péptidos y proteínas y va a afectar a los canales de sodio y potasio, causando lo que es una despolarización celular. En este caso, de todos los componentes del veneno del alacrán, hay una especial importancia en lo que es la hialuronidasa, que es el que va a favorecer la difusión por los tejidos y lo que va a hacer también esta picadura letal. Y una vez que el alacrán usa su veneno, va a requerir 3 semanas para reponerlo. La afectación por el veneno va a ser básicamente sistémica, entonces hay una afectación cardiovascular con una estimulación colinérgica y adrenérgica, también afectación respiratoria, donde va a producir una parálisis de lo que son los músculos respiratorios, edema pulmonar, hipersecreción bronquial, neurológica a nivel presináptico en terminaciones musculares, también va a ir a afectar lo que es el nervio glosofaringeo y vago, gastrointestinal por estimulación vagal, dérmica, que va a ser mínima, a diferencia de la picadura por arañas, hepática, donde va a haber un aumento de la glucogenólisis. Ya hablando sobre el cuadro clínico y la evolución se van a relacionar básicamente con lo que es la edad, el peso y las condiciones de salud del paciente al momento de la picadura. También va a depender mucho de qué cantidad de veneno fue inoculado y el tiempo transcurrido entre la picadura y el acceso a la atención médica. Entonces hay una relación de que entre menos edad tenga el paciente, menos peso corporal tendrá y si es que también presenta un menor comorbilidades, es mejor el pronóstico. Caso contrario, podría llegar a ser letal en pocas horas. Los signos y síntomas pueden iniciarse desde 4 minutos después de la picadura hasta 2 horas. A veces puede extenderse de 24 a 48 horas o incluso más. Entonces vamos a ver aquí que se presenta por grados. En lo que es en minutos, se va a ver dolor local, parestesis locales, prurito, inquietud leve. Ya cuando el tiempo empieza a transcurrir, vemos un grado 2, que va a ser todo lo anterior, más llanto persistente en menores de 5 años, angustia, cefalea, epífora, enrojecimiento ocular, prurito en la nariz, cialorrea, rinorrea. Y así vamos a lo que es el grado 3, va a ser todo lo anterior del grado 1 y el grado 2, más hipertensión arterial, inicial seguida de hipotensión arterial tardía, fiebre inicial seguida de hipotermia tardía, miosis inicial seguida de midriasis tardía, fotofobia, nistagmo, dislalia, cianosis peribucal. Para el laboratorio se va a observar una leucocitosis de 11.000 a 26.000. El veneno va a inducir lo que es la liberación de la interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa. Va a haber un incremento de lo que es la amilasa, de la glucosa y el potasio, una disminución de la insulina. Si es que tomamos una radiografía de tórax, básicamente lo que vamos a observar es infiltrados bilaterales y en un electrocardiograma va a haber bradicardia, extrasístole ventricular y bloqueo de rama. Para el tratamiento, prioritario va a ser la aplicación del antídoto antialacrán polivalente. Este se aplica en frasco. Es capaz de neutralizar 150 dosis letales o dosis letal media, lo que equivaldría a 1.8 miligramos de veneno, vía intravenosa en infusión de 50 a 100 mililitros de solución en cloruro de sodio al 0.9%, que tiene que pasar de 20 a 30 minutos. Si es que la vía endovenosa no hay acceso a ella, se puede utilizar intramuscular, también cada 20 a 30 minutos, hasta la remisión del cuadro. La diferencia con lo anterior es que en no hay límite de dosis. También debe de evitarse lo que es la administración de analgésicos narcóticos, ya que va a interferir con la valoración clínica. Y el uso de antihistamínicos todavía es controversial. Aquí podemos ver también imágenes de cómo es que se ve una picadura de alacrán a los minutos y cómo es que empieza a evolucionar y a extenderse por toda la zona de la picadura. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver los casos de mordedura de serpiente, que también se le va a conocer con el nombre de ofidismo. Este va a ser el síndrome causado por la inoculación de la sustancia venenosa de alguna de las serpientes venenosas. Vamos a ver de que existen unas 3.000 especies de serpientes en el mundo y de ellas al menos el 10% van a ser venenosas para el ser humano. Dentro de estas vamos a tener a 5 familias que van a ser consideradas venenosas para el humano. Por ejemplo, tenemos a la Viperidae, a la Elapidae, a la Idophidae, a la Atactaspidae y a la Colibudae. Siguiente, por favor. En el Perú, vamos a ver de que los nombres de las serpientes van a estar en relación con las áreas geográficas y cada una va a adoptar un nombre diferente.
Por ejemplo, el género de la lachesis se va a encontrar solamente en la selva, que también se le va a conocer con el nombre de chuchupe. El género de Cotalus, que va a ser la serpiente cascabel, se va a encontrar en la zona de Sandía, que va a estar ubicado en Puno, y en Tambopata, en Madre de Dios. Los géneros de Botox y Miyacurus se van a encontrar en la costa, en la sierra y en la selva. Y se ha visto desde el año de 1966 se ha venido realizando estudios para determinar la fauna silvestre ponzoñosa peruana. Y en este se ha visto que van a existir 39 especies de serpientes venenosas que van a estar agrupadas en el grupo de los botos, 19 especies, en el Cotalus una especie, en la Lachesis una especie, en el Miyucurus 16 especies y en la Pelamis una especie. De estas especies vamos a ver de que al menos van a ser 7 originarias de Perú y las demás van a ser comunes en otros países vecinos. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver de que en el año 2017 se ha registrado 2.103 casos con una incidencia de 10.000 habitantes de 0,68 y solo se ha reportado una muerte por causa de una mordedura de serpiente. Se ha visto que la mayoría de los casos, el 66%, se ha presentado en las ciudades de la selva, como va a ser Loreto, San Martín, Ucayali y Junín. Según estudios epidemiológicos actuales, se ha visto de que con mayor frecuencia van a estar afectados los varones entre los 18 y 59 años de edad, que van a representar el 60% de los casos. Y esto más que todo debido a las actividades que los varones van a realizar en estas zonas, ¿no? Como actividades agrícolas, de recolección o de caza. También se ha visto de que la mayoría de las mordeduras de serpiente se va a presentar entre las 9 a las 12 horas y entre las 17 a las 20 horas. Y que más de la mitad de los accidentes se van a presentar entre los meses lluviosos, que van a ser entre noviembre a marzo, y más que todo en la selva, ¿no? Siguiente, por favor. En el Perú se ha visto que las serpientes del género Botox van a ser las causantes más frecuentes de la mordedura de serpiente. Y dentro de estas vamos a tener algunas especies más comunes, como va a ser el Atox y el Bilenautus, que van a estar presentes en las zonas selváticas. La Barneti, que también se va a conocer con el nombre de Macanche, que se va a presentar en la zona de la costa norte. La Pictus, que se va a conocer también con el nombre de víbora de costa, que va a estar presente en las costas centro y sur. Y vamos a ver de que los casos de ofedismo por serpientes del género Lalechis, al menos en el Perú, van a ser poco frecuentes. Siguiente, por favor. En cuanto a las características del veneno, vamos a ver de que esta va a ser una secreción exógena producida por las glándulas salivales y que va a tener funciones digestivas y de defensa. El veneno por lo general va a actuar inmovilizando a la presa, va a matarla y va a comenzar la digestión. El veneno va a estar constituido por varios péptidos y proteínas tóxicas. Dentro de estas proteínas tóxicas tenemos, por ejemplo, a las miotoxinas, a las hemoraginas, a las neurotoxinas y a las toxinas coagulantes. Vamos a ver de que el veneno va a tener una consistencia viscosa. Y esto más que todo porque va a tener un contenido de algunos sólidos que van a representar aproximadamente el 25%. Y de estos sólidos, el 70 al 90% va a estar formado por proteínas y polipéptidos. Vamos a ver también de que la complejidad de las acciones tóxicas va a ocasionar que los pacientes puedan desarrollar diversos efectos que van a depender de diferentes factores, ¿no? Como puede ser la cantidad de veneno inoculado, la zona en la cual se ha producido la mordedura, el tamaño de la herida, el tamaño de la serpiente y hasta la edad del paciente. También va a depender de las características del veneno, ya que vamos a ver de que las toxinas se van a absorber por vía linfática, ¿no? Y que los venenos neurotóxicos y hemolíticos se van a absorber mucho más rápido, a diferencia de los venenos proteolíticos y hemorrágicos. También vamos a ver de que de acuerdo al género de la serpiente, estas van a tener diferentes proteínas. Por ejemplo, los géneros de Botos, Botiolitz y el Botidium van a tener proteínas proteolíticas, coagulantes, nefrotóxicas y
vasculotóxicas. Las del género Lachesis van a tener proteolíticas, coagulantes, vasculotóxicas y vagales. Las del género Cotalus van a ser miotóxicas, coagulantes, neurotóxicas, nefrotóxicas y vasculotóxicas. Y la Micurus va a ser neurotóxica. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver de que la gravedad del cuadro clínico va a estar relacionado con la susceptibilidad del paciente hacia el veneno de la serpiente, así como la cantidad de veneno inoculada en el paciente, ¿no? Y también de la zona afectada. Por ejemplo, vamos a ver de que las serpientes arborícolas, las que viven a nivel de los árboles, van a producir con mayor frecuencia mordeduras a nivel de los miembros superiores y de la cabeza, mientras que las serpientes que más van a estar a nivel de la tierra van a producir con mayor frecuencia mordeduras a nivel de los miembros inferiores. Además, se ha visto que los accidentes en la selva se van a presentar más a nivel de los miembros inferiores y en la costa, a diferencia de la selva, más se van a presentar a nivel de los miembros superiores. Y esto más que todo se va a dar por la actividad realizada en los pacientes, ¿no?, que van a presentarse. También se ha visto de que en general se va a recomendar que debemos de evaluar al paciente después de unas 4 a 6 horas para determinar la gravedad y el estadio clínico de sobre todo en los casos que haya sido mordido por el género Botox, que es el más frecuente en el Perú. Pero también debemos de tener en cuenta que este periodo de espera, como quien dice, que se recomienda para evaluar, no es una contraindicación para administrar la zooterapia específica, ¿no? También debemos de tener en cuenta que el envenenamiento por tratarse de proteínas extrañas, que van a ser altamente antigénicas, van a provocar en el paciente reacciones anafilácticas, sobre todo en el caso de los pacientes que ya hayan sido mordidos por una serpiente previamente, por lo cual se recomienda de que debemos de tener todo el tratamiento, la medicación, en caso de que el paciente presente un shock anafiláctico. Y también vamos a ver de que de acuerdo a la serpiente, los cuadros clínicos se pueden clasificar en cuadros clínicos botópicos, coatolíticos, lachésicos, elapidéticos o producidos por serpiente marina. Y cada uno de estos va a tener una diferente escala de gravedad. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí podemos ver la gravedad que se va a presentar, ¿no? Por ejemplo, en el más común que va a ser en el Perú van a ser los accidentes de tipo botópico. Puede ser leve si es que el paciente a las 6 horas posteriores de la mordedura solamente va a presentar una reacción local leve, que va a estar, en la cual se va a presentar un edema localizado en la zona de la mordedura, pero no tiene ningún tipo de compromiso sistémico, ni va a haber ninguna alteración en las pruebas de laboratorio. Por el contrario, va a ser de un tipo moderado, cuando ya se va a ver una alteración en el tiempo de coagulación, cuando se va a ver leucocitosis con una neutrofilia moderada, o cuando el edema en la zona de la lesión va a empezar a extenderse. El paciente puede presentar dolor, equimosis, y hasta puede presentarse una gingivorragia, una proteinuria o una hematuria moderada. Y ya va a ser severo cuando, a pesar de que al paciente le damos un tratamiento para poder normalizar el tiempo de coagulación, esto no se logra. Y cuando el paciente, aparte de esto, va a presentar el edema progresivo, la equimosis, los flectemas, la hematuria, la oliguria o incluso una anuria. Al igual que la anterior, puede presentar una gingivorragia, pero esta va a estar acompañada de epistaxis y hasta incluso melena. Y cuando el paciente ya se encuentra en un estado severo, incluso puede llegar a presentar un shock, por lo cual incluso dentro de las 24 primeras horas el paciente puede morir y va a ser muy alto el riesgo de una necrosis. En el caso de los accidentes de tipo cotálico, se ha visto de que va a ser leve si a las 3 horas el paciente no va a presentar una fascia neurotóxica, que vamos a ver posteriormente cuáles son las características de esta fascia. Va a ser moderado si el paciente ya tiene esta fascia neurotóxica y va a presentar una mioglobinuria moderada, pero aún no se presenta algún tipo de daño renal. Va a ser severo cuando el paciente ya en las primeras 6 horas tiene esta fascia neurotóxica, además de la mioglobinuria, una anuria severa
Incluso ya tiene algún tipo de parálisis, ¿no? Y se ha visto de que en este caso va a ser recomendable darle el antídoto, ya que va a disminuir el riesgo de muerte, ¿no? En el caso del tipo de accidente lancésico, este va a ser leve si después de las 6 horas el paciente solamente va a tener una eyección cutánea leve. Va a ser moderado cuando el paciente, aparte de la eyección cutánea, ya va a presentar algún tipo de alteración de la conciencia, como puede ser agitación o somnolencia, y aparte de esto puede llegar a presentar una hipotensión. Y va a ser severo cuando, aparte de todo lo anterior, el paciente ya va a presentar una hipertensión arterial, náuseas, vómitos y un sangrado incontrolable, ¿no? En el caso de los tipos de accidente lapídico, va a ser leve si es que en los 30 a los 60 minutos posteriores a la mordedura el paciente no presenta ninguna fase neurotóxica. Va a ser moderado cuando el paciente presenta la fase neurotóxica pero no tiene ningún problema para respirar. Y va a ser severo cuando el paciente ya presenta dificultad para respirar y deglutir, ¿no? Incluso puede llegar al estado de coma. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver primero el tipo de accidente bollotópico, que va a ser el más común en el Perú. Este va a ser producido por las serpientes de los géneros Botos, Botiotsis, Botiechis y el Botofias. Como les dije, este va a representar aproximadamente el 95% de los casos a nivel del Perú y el cuadro clínico se va a presentar entre 1 a 3 horas posteriores a la mordedura. Se va a caracterizar porque el paciente va a tener un dolor local intenso, un edema firme, que va a aumentar progresivamente, va a tener eritema con manchas rosáceas o cianóticas y si es que la cantidad de veneno inoculado es alta, en las primeras horas incluso el paciente puede llegar a presentar una hipotensión arterial y el fibrinógeno circulante también tiende a disminuir. Como esto va a disminuir, en el paciente se va a producir una equimosis, una linfangitis, bulas, y mientras pasen los días o las semanas, incluso se puede presentar una necrosis superficial o profunda del miembro o de la zona afectada, y posteriormente puede ocasionar una necrosis total. El paciente también puede presentar epistaxis, gingivorragia, hematuria, melena, hematenesis, hemoptisis y sangrados de otros órganos. La gravedad de la lesión va a depender de la progresión de la lesión, ¿no? Por ejemplo, esta va a ser leve cuando solamente va a afectar un miembro, sea a nivel de la mano o el pie, y no va a haber ningún trastorno en las pruebas de coagulación. Va a ser moderada si es que la lesión progresa a más de un miembro y si es que ya hay alteración en las pruebas de coagulación. Y va a ser severo cuando el paciente ya puede presentar algún tipo de shock, falla multiorgánica o un sangrado espontáneo. Por ejemplo, en la primera figura donde está la letra A, este es un tipo de caso leve, ¿no? Porque como vemos en la imagen, solamente se presenta el edema a nivel de la lesión. En la figura B ya vemos de que este va a ser una lesión moderada porque el paciente ya está presentando equimosis. Y en la tercera ya vemos que es un caso severo, ¿no? Incluso ya vemos áreas de tejido necrótico. Sí. Ahora, en el accidente cotolítico, este va a ser producido por las especies de la serpiente Cotalus durusis y el cuadro clínico se va a caracterizar porque el paciente va a presentar dolor local leve que va a desaparecer rápidamente. Además, este dolor puede estar acompañado de parestesia, mialgia generalizada, disnea progresiva, taquicardia, diplopía y omnibulación. También se ha visto que posterior a los 30 a 60 minutos se va a presentar la fase neurotóxica, que también vimos en la clasificación, ¿no? De leve, moderada o grave. Las características de esta fase neurotóxica es que el paciente va a presentar una caída de los párpados y puede llegar a presentar trastornos de la visión, como puede ser una visión doble y confusa, y que hasta incluso le puede llevar al paciente a una ceguera temporal. También vamos a ver de que el paciente va a presentar alteraciones a nivel de la orina, porque esta se va a presentar más oscura y esto más que todo por la presencia de la mioglobinuria. Y además se va a producir una oliguria.
Y incluso el paciente puede llegar a la anuria y a la falla renal aguda, ¿no? Vamos a ver de que este tipo de accidente va a tener más letalidad, pero no es tan frecuente. Siguiente, por favor. En cuanto al accidente lachésico, este va a estar causado por la serpiente del género Lachesis mutamuta y va a caracterizar más que todo su cuadro clínico porque el paciente va a presentar una confusión mental. Va a tener una palidez intensa, sudoración, frialdad cutánea y obnubilación, que más que todo se va a presentar posterior a las horas de la mordedura, ¿no? Después de esto, el paciente puede llegar a presentar hipotensión o incluso shock y después la muerte. Se dice de que si el paciente va a responder bien al tratamiento entre las 8 a 12 horas posteriores de la mordedura, la presión arterial se va a normalizar y el paciente va a tener un buen pronóstico, ¿no? En el caso de los accidentes elapídicos, van a ser causados por las serpientes del género Micurus y estos no van a producir una lesión cutánea importante, solamente va a producir un adormecimiento a nivel de la zona de la mordedura. Se dice de que a los 30 a 60 minutos posteriores a la mordedura, el paciente va a presentar la fase neurotóxica, cialorrea, disfagia, algunas veces puede presentar disartria y también puede presentar parálisis flácida del sistema locomotor y algunas alteraciones a nivel de la función miocárdica. Y mientras más pasen las horas, el paciente también puede llegar a presentar alteraciones urinarias como la hematuria. Esta puede, esta puede progresar hacia la oliguria, la anuria o incluso producir en el paciente una insuficiencia renal aguda. Siguiente, por favor. En el caso de que la mordedura sea por una serpiente marina, estas van a estar ocasionadas por las serpientes de la familia Idophidae. Y estas serpientes se dice de que van a ser muy poco agresivas y por lo general solamente van a inocular una pequeña cantidad de veneno al momento de la mordedura, por lo cual el paciente casi no va a presentar ninguna manifestación más que el dolor local. Después de un par de horas, se puede llegar a presentar dolores musculares generalizados al realizar movimientos. Puede aparecer algún tipo de parálisis muscular, sudor y vómitos, y a los 30 minutos después puede empezar a presentar un cuadro hemolítico y síntomas neurotóxicos. La presión arterial en el paciente se puede encontrar normal o elevada, y más que todo la muerte se va a producir entre las 2 y 3 primeras horas, y esto más que todo porque el veneno de esta serpiente, aunque es en pequeña cantidad, puede llegar a producir una parálisis respiratoria. Pero antes de que el paciente llegue a esta parálisis respiratoria, el paciente va a entrar en un cuadro de unibulación o coma, con pupilas dilatadas y desaparición del reflejo hacia la luz, ¿no? No se ha reportado, pero cabe resaltar que en los últimos años no se ha reportado ningún tipo de accidente por una serpiente marina. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, vamos a ver de que van a existir diversas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver de que el paciente puede llegar a presentar insuficiencia renal aguda, esto más que todo causado por las serpientes del género Crotalus y en menor frecuencia por las del género Botox. También pueden llegar a presentar insuficiencia respiratoria aguda, accidentes más que todo en las serpientes de los géneros elapídicos y cotálicos. Pueden llegar a presentar algún tipo de shock, esto más que todo en las serpientes o en los accidentes de tipo botópico y lachésico. Y también vamos a ver de que se puede llegar a presentar infecciones locales, como son los abscesos, y esto más que todo en los tipos de los accidentes botópicos y lachésicos. Y las complicaciones quirúrgicas que se van a presentar con más frecuencia van a ser el síndrome compartimental y la gangrena. Sí, y bueno, incluso la gangrena puede llegar, si es que esta es muy grande, incluso puede requerir el paciente la amputación, ¿no? Siguiente, por favor.
En cuanto al tratamiento, vamos a ver de que este va a tener una atención extrahospitalaria y una atención intrahospitalaria. En el caso de la atención extrahospitalaria, vamos a ver de que toda mordedura se debe de considerar una emergencia, en la cual debemos de tranquilizar e inmovilizar al paciente. Se debe de lavar la zona de la mordedura con abundante agua y jabón y inmovilizar la parte en la cual ha sido mordida. Esto mediante el uso de férulas entablillados u otros, ¿no? Y trasladar al paciente a un centro de salud. Al momento de trasladarle al paciente, siempre debemos de mantener el miembro afectado a un nivel más alto que el eje del cuerpo en general. Debemos de mantener hidratado al paciente. No debemos de utilizar ningún tipo de bebida alcohólica ni medicamentos. No debemos de realizarle ningún tipo de torniquete o ligadura a nivel del miembro afectado. Tampoco debemos de realizar ningún tipo de corte o tratar de succionar el veneno. Tampoco debemos de utilizar algunas medidas caseras, como algunas personas utilizan el uso de aplicar hielo. No debemos de hacerlo. Y más bien por el contrario, debemos de colocar el miembro afectado en una posición elevada con respecto al resto del cuerpo, que aproximadamente debe estar elevado en unos 30 o unos 45 grados. También vamos a ver de que se debe de evaluar o se debe tratar de ver si es que el paciente puede estar presentando algún tipo de síndrome compartimental para una derivación inmediata y evaluar la necesidad de fascitomía, ¿no? Si es que llega a producirse un síndrome compartimental. En caso de que los hematomas no se lleguen a resolver, los hematomas producidos por la mordedura de la serpiente, debemos de solicitar ecografías. Esto más que todo para disminuir el riesgo de que el paciente pueda presentar un síndrome compartimental, ¿no? Y se debe de realizar la interconsulta de inmediato al servicio de cirugía. Para el manejo del dolor debemos utilizar paracetamol, tramadol, metamizol y no debemos de utilizar AINES. Debemos de aplicar también la vacuna antitetánica después de controlar el sangrado, ¿no? Siguiente, por favor. Tampoco debemos de utilizar heparina, gluconato de calcio. Y por el contrario, más bien debemos de considerar el uso del suero antivenénico no específico, independientemente si es que el paciente ha recibido anteriormente este suero o no. También vamos a ver de que debemos de descartar el hecho de que el paciente pueda presentar una reacción de hipersensibilidad, por lo cual debemos de tener a la mano siempre la adrenalina, ¿no? Pues si es que el paciente empieza a presentar alguna reacción anafiláctica, administrarle la adrenalina inmediatamente. También debemos de anotar la hora del accidente, el orden de aparición de los síntomas, la evolución de estos, los rasgos de la serpiente, si es que el paciente ha logrado verla, la situación geográfica, la actitud de la serpiente y, bueno, ¿no? Llevarlo al centro hospitalario de inmediato. Siguiente, por favor. En la atención ya intrahospitalaria, lo primero que debemos de hacer es evaluar el grado de envenenamiento y el tiempo de evolución. Esto más que todo para considerar la aplicación del suero antiveneno, ¿no? De ser necesario y algunas medidas de apoyo, como puede ser la quimioterapia, la revisión del estado de inmunidad antitetánica, las pruebas sanguíneas. También se puede incluir el electrocardiograma. Debemos de solicitar los tiempos de coagulación. Debemos de evaluar la orina, la proteinuria, la hematuria. Debemos de ver cuánto de edema tiene el paciente, hasta dónde llega el edema a nivel de la zona afectada, si es que progresa. Y se dice de que se debe evaluar al paciente cada 60 minutos, ¿no? Para evitar las complicaciones. El suero antiveneno, en el caso de los accidentes producidos por las especies del género Botox, se debe de considerar el antídoto específico y se debe de evitar de que el paciente pueda, o bueno, debemos de tener a la mano siempre la adrenalina por si el paciente presenta alguna reacción de hipersensibilidad.
También debemos de tener en cuenta de que el miembro afectado se debe de colocar en una posición fisiológica y con un arco protector, es decir, debe de estar superior al eje del gesto del cuerpo, ¿no? Y debe de administrarse algún tipo de analgésico, como hemos visto, pero más que todo evitando los AINES para manejar el dolor. Y si es que el paciente lo amerita, debemos de administrarle la vacuna antitetánica o la antitoxina. En los accidentes causados por las serpientes de los géneros Micuyus o Cottalus, también se debe de considerar la respiración artificial, porque estos dos géneros pueden producir la parálisis respiratoria. Y en los casos de las mordeduras de las serpientes de los géneros Cottalus, debemos de considerar la diálisis, porque estos pueden llegar a producir algún grado de insuficiencia renal. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento específico, vamos a ver de que en el Perú se van a producir 3 tipos de suero. El suero antibotópico polivalente líquido, el suero anticotálico monovalente líquido y el suero antilachésico monovalente líquido. Estos sueros van a ser preparados con los venenos nativos de las mismas serpientes y van a ser altamente específicos, ¿no? Por ejemplo, el suero antibotópico polivalente se va a presentar en un frasco de 10 mililitros y se dice de que este es capaz de neutralizar al menos 25 miligramos del veneno y va a servir para las serpientes de los géneros Botox y para los géneros, ¿no? De la serpiente Botox. En cuanto al suero antibotópico liofilizado, este se va a presentar en polvo y se debe de mezclar con, con agua estéril, ¿no? Para posteriormente inyectarle al paciente una cantidad de 10 milímetros. Y igual que el anterior, también es capaz de neutralizar al menos 25 miligramos del veneno. El suero antichalésico se va a presentar ya en tipo de solución inyectable y al igual que los anteriores va a ser capaz de neutralizar el 25 milímetros del veneno. El suero anticotálico se va a presentar igualmente en un frasco ya inyectable que va a contener 10 mililitros y va a ser capaz de neutralizar al menos 15 miligramos de veneno. Siguiente, por favor. Debemos de tener en cuenta de que se ha visto que las serpientes peruanas van a inyectar en promedio entre unos 20 a 30 miligramos de veneno por mordedura y que el suero antiveneno peruano va a neutralizar en promedio 25 a 40 miligramos de veneno por frasco, según la farmacéutica que lo produzca, ¿no? Por lo cual debemos de tener nosotros en cuenta de que debemos de aplicar una cantidad del antiveneno necesaria para neutralizar entre 30 a 100 miligramos del veneno. En los casos de los accidentes botópicos, cotálicos y lachésicos, se ha visto de que el uso del suero antiveneno específico administrado en dosis suficientes y dentro de las primeras horas va a reducir el riesgo de muerte. Y además se ha visto de que en los casos que la mordedura sea de un tipo de género botópico, incluso va a disminuir la tasa de necrosis. También se ha visto de que el suero antiveneno se va a aplicar, bueno, mejor dicho, el suero antiveneno se aplica por vía intravenosa y esta debe de aplicarse lentamente, aproximadamente entre unos 30 a 60 minutos y debe de ser diluido en 500 mililitros de cloruro de sodio al 0,9% o en destosa al 5%. Durante la aplicación del suero se debe de observar al paciente y en caso de que la mordedura se haya presentado en un niño, el volumen se debe de deducir a 100 milímetros. En el caso de que la mordedura se haya presentado sin inoculación del veneno, a lo que se le va a conocer como una mordedura seca, y que no se presente en el paciente ningún cuadro clínico o evidencia a nivel de los resultados del laboratorio de algún tipo de envenenamiento, no se debe de aplicar el suero antiofídico, ¿no? En el cuadro podemos ver la dosificación, ¿no?
Por ejemplo, en los casos de los accidentes botópicos, si es que el accidente es leve, que ya lo hemos visto anteriormente en una tabla cuando va a ser leve, moderado o severo, en el accidente leve debemos de inocular al paciente entre 2 a 4 viales. En el accidente moderado vamos a ver de que debemos de colocarle al paciente entre 5 a 8 viales y en el severo entre 9 a 12 viales. En el caso de los accidentes lachésicos, se ha visto de que todos se deben de considerar como accidentes severos, por lo cual debemos de inocular al paciente entre 10 a 12 viales. En el caso de los accidentes elapíricos, también todos se deben de considerar como de grado severo y se debe de inocular al paciente entre 8 a 12 viales. Y en el caso de los accidentes cotálicos, también todos se deben de considerar como severos y debemos de inocular al paciente entre 8 a 12 viales. Siguiente, por favor. Considerando de que el suero antiofídico es un producto biológico, debemos de tener a la mano todo el equipo necesario para poder tratar si es que el paciente puede llegar a ser alérgico a este suero, ¿no? Por lo cual debemos de tener a la mano adrenalina, corticoides como la dexametasona, algunos antihistamínicos como la clorfenamina y debemos de evaluar el cuadro clínico y siempre revisar los efectos adversos que van a estar indicados, ¿no? Siempre en la parte posterior de los sueros, ¿no? Se ha visto de que en el Perú, básicamente van a presentarse con mayor frecuencia los accidentes por los géneros de los tipos de la serpiente de los botox. Y estos van a requerir, como hemos visto anteriormente en los cuadros, un mínimo de y dependiendo de la severidad, incluso puede llegar a aumentar la dosis hasta unos 10 o 12 frascos por pacientes, ¿no? Por lo cual siempre cuando llegue un paciente debemos de tener mínimo a la mano siquiera unos 8 frascos, ¿no? También se ha visto de que el uso de los corticoides va a ser controversial y el corticoide que va a estar recomendado va a ser la dexametasona. La dosis va a ser a razón de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo de peso. Y se dice de que se debe de usar por 2 días, a lo mucho. También se ha visto de que algunas heridas se pueden infectar con diversos tipos de bacilos aerobios gram negativos y también con diversos tipos de cocos gram positivos o estreptococos, ¿no? Por esto es que se va a recomendar en los casos leves de infección el uso de amoxicilina con ácido clavulánico por 7 días por vía oral o de ciprofloxacina más clindamicina por vía oral por 7 días. En casos de infecciones moderadas, se va a usar clindamicina más ceftriaxona endovenosa durante la hospitalización del paciente. Y posteriormente se puede utilizar por vía oral durante 10 a 14 días según la evolución del paciente. Siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico, vamos a ver de que los factores que van a condicionar un peor pronóstico en el paciente va a ser cuando la serpiente que lo va a morder va a ser de un tamaño grande, cuando la administración de la sueroterapia específica va a ser tardía, cuando el paciente es menor de 9 años o cuando el inicio del tratamiento va a ser posterior a las 8 horas del accidente. Es por esto que el traslado del paciente a un centro de salud debe ser de inmediato y debemos de tratar de identificar a la serpiente lo más rápido que podamos. También se ha visto de que la mortalidad se ha asociado a pacientes mayores de 50 años y que han tenido algún diagnóstico tardío o algún tipo de complicación. La amputación de los miembros afectados es una de las secuelas que más temen los pacientes, ¿no? Y que va a estar relacionado con alteraciones de la coagulación y con mayor frecuencia se va a presentar las amputaciones a nivel de los dedos, ¿no? O de las extremidades. Y es por esto de que debemos de estar evaluando al paciente
cada 6 horas como mínimo, ¿no? Para evitar de que el perfil de coagulación caiga demasiado o se altere y evitar de que el paciente pueda tener alguna amputación, ¿no? Que ha podido ser prevenida. También se ha visto de que los accesos pueden estar relacionados con una disminución de la potombina y del fibrinógeno, y esto más que todo cuando la potombina o el fibrinógeno va a ser menor a los 100 miligramos por decilitro, ¿no? Y esta es otra razón por la cual debemos de estar alerta a los resultados de los exámenes de laboratorio, ¿no? Y siempre estar evaluando a los pacientes. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Bien, no se olviden de colgar en el correo institucional todas las exposiciones. Ahondaremos todos estos temas en las prácticas. Bueno, nos veremos el día martes. Está bien, doctor, muchas gracias.